libro a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra, Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois carnales, expulsadlo de los hombres. No dice así la palabra, no dice así. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué hermosa palabra. Si en la congregación nos enteramos o vemos que algún hermano no anda bien, ¿qué tenemos que hacer? Señalarlo, criticarlo, decirle eres pecador, vete de aquí, no te queremos volver a ver. Hay iglesias que así son. Hay congregaciones cristianas que así son y señalan a los hermanos que andan en pecado. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Amonéstalo, pero con espíritu de mansedumbre, en amor, oye hermano, mira, la palabra del Señor dice que si haces esto, puede pasar esto. Voy a orar por ti para que el Señor te ayude a salir de esta situación, para que el Señor te ayude a dejar tal cosa. Pero no debemos de señalar, no debemos de criticar, ni de jactarnos de que nosotros no hacemos eso. Ejemplo, ustedes saben, aquí yo se los he dicho, yo era borracho. Y si yo veo a alguien en la calle que es borracho, ¿lo voy a señalar? No, porque yo lo fui. ¿No? Entonces, considerémonos a nosotros mismos como dice la palabra, porque no estamos libres de que en algún momento pueda haber algún tropiezo en nuestra vida, ¿verdad? Y podamos cometer eso que estamos señalando, ¿sí? Dice la palabra nuevamente, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros no debemos de jactarnos, ¿verdad? De que porque yo ya dejé tal pecado, de que porque yo dejé ya tal cosa, situación que me estorbaba la comunión directa entre el Señor y yo me envanezca, yo me jacte de que yo ya no lo hago. No. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para que nosotros también no seamos tentados, como dice la palabra, ¿sí? Pero si vemos a algún hermano que no anda bien en la palabra del Señor, platiquemos con él. Platiquemos. No seamos legalistas. Platiquemos con él. En amor, con espíritu de mansedumbre, como dice la palabra. Porque el tono, ¿verdad? El tono significa mucho. Cuando vemos que el tono es suave, que es en amor, que es tierno, que es bonito, pues obviamente la respuesta va a ser diferente. A que si el tono es áspero,
con cierto toque de legalismo, ¿verdad? Con bibliazo, pues ¿cómo me van a contestar? La carne, luego se van a interponer en mi hermano, ¿verdad? Y se va a cerrar. Y puede haber hasta un problema. Y hasta se puede ir el hermano, ¿verdad? La congregación. Entonces, con espíritu de mansedumbre, platiquemos con el hermano en amor, ¿sí? Considerándonos a nosotros mismos. Versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Todos tenemos cargas? Todos tenemos cargas. Todo el mundo tiene costalitos, ¿verdad?, que hayan cargando, pero echad vuestra ansiedad sobre Él, dice la palabra. Echar toda vuestra ansiedad sobre Cristo, sobre Dios. Pero también pedir a nuestros hermanos que nos ayuden a orar por alguna carga que trajéramos. Entonces, echar sobre vosotros, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. La palabra en Romanos 15, vamos a Romanos, por favor. Romanos 15, 1. Romanos 15, 1. Amén, hermanos. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Tampoco decir, porque yo soy fuerte, porque ya estoy maduro espiritualmente, pues me estoy vanagloriando, me estoy echando flores. No. Sino por esa madurez, por ese crecimiento espiritual que tiene el hermano, ¿verdad? Debe de soportar la debilidad de el otro hermano. Debemos de soportarnos, dice la palabra, en amor los unos a los otros. Puede que el crecimiento espiritual no es parejo, ¿verdad? No todos crecen al mismo tiempo, no todos alcanzan la madurez al mismo tiempo. Hay unos que están un poco más abajo, hay otros hermanos que muy lentamente, ¿verdad? Pero no debemos ni de juzgar, ni de ser impacientes con ese hermano, sino debemos de soportar las flaquezas de los débiles, tener paciencia. El crecimiento no se da igual para todos. Unos llegan rápido, ¿verdad? Otros muy lento. Entonces debe de haber esa paciencia de los maduros, digámoslo así, con los débiles. Dice la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La vanagloria, ¿verdad? El que yo ya soy maduro, yo ya tengo la palabra, ya tengo crecimiento y me agrado a mí mismo, me vanaglorio delante de los demás. No, porque esa misma madurez auténtica que da humildad. Cuando es auténtica esa madurez, cuando ese crecimiento espiritual llega a un punto, pues obviamente es conforme a la palabra de Dios y el hermano va a ser humilde, porque la humildad es parte de esa madurez, ¿verdad? Entonces, en automático no se va a agradar uno a sí mismo, ¿verdad? Porque cumplimos la palabra de Dios. Regresemos, por favor, a Gálatas. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Debemos de... Aquí los martes tenemos peticiones de oración, 6:30 de la tarde. Oramos por los hermanos, nos traen sus peticiones, algunas peticiones cortas, algunas largas,
Pero aquí se ora y se intercede unos con otros para que nuestro Señor conozca nuestras peticiones. Él las sabe, obviamente, pero Él quiere que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Entonces nosotros pidamos entre nosotros a nuestros hermanos que sobrelleven las cargas unos de los otros. Versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada. El que dice ser cristiano y no lo es. El que se dice ser cristiano, pero es cristiano del closet, cristiano dice, pues no es nada. No, un título tan importante como cristiano, ¿cómo lo portamos? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Correctamente? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Venimos a calentar un asiento, pero en mi corazón no está el Señor. No es así. Debemos de poner aquí todo nuestro corazón, todo nuestro empeño, por amor al Señor, por amor a nuestro Señor bendito. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los cristianos de closet, los cristianos dicen, los cristianos de domingo, ¿verdad? Yo una vez dije que los cristianos transformers, porque el domingo se transforma, ¿verdad?, en cristiano, pero después empieza la semana y ya ese cristiano se quedó el domingo ya se quedó. De lunes a sábado soy mundano, pero ya llega el domingo y me transformo completamente. No, debemos de ser cristianos de 24 horas. De lunes a lunes y de 24 horas. O sea, siempre. No vituperar el nombre de Cristo con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, nuestra forma de ser, sino que cuando nos vean, digan: ah, mira, ese sí refleja a Cristo en su vida. ¿Le gustaría que la gente les dijera eso? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Que dijeran: oye, ve nada más, brillas. ¿Por qué brillas? Y nos abren la puertota para predicar. Es que tengo un amigo que me ama. Tengo un amigo que me ama y me hace ponerme así, de esta forma. ¿Qué amigo? Cristo Jesús. Y empezamos a predicar, empezamos a compartir. Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 3. Amén, hermanos. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada quien sabemos, cada quien en su interior sabe la capacidad que tiene o el crecimiento que tiene, mis deficiencias y mis virtudes. Cada ser humano, cada nosotros sabe eso. Nos envanecemos por las virtudes o somos humildes con las virtudes que tenemos. Dice aquí la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no nos creamos más de lo que somos. Que si estamos llevando gente a los pies de Cristo, que si estamos predicando de una manera hermosa, que eso no nos
no nos haga pensar que somos muy buenos, porque cuando predicamos no somos nosotros, es el Señor. Es el Señor el que habla a través de nosotros. No sé si les ha pasado que cuando predicamos la palabra y queremos recordar todo aquello que le dijimos, a veces ni nos acordamos, porque no somos nosotros, es el Señor el que habla a través de nosotros. Pero eso no debe de ponernos a nosotros en una situación altiva o de orgullo o de soberbia, sino que consideremos nosotros, ¿verdad?, cómo somos, qué virtudes tenemos, qué deficiencias tenemos, en qué estamos bien con el Señor y en qué estamos mal con el Señor. Y de lo que estamos bien con el Señor, ser humildes, ser humildes. ¿O acaso María se envaneció cuando todo el mundo elogiaba a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba recién nacido, ¿verdad? ¿Cómo hablaba Simeón? ¿Cómo hablaba Ana, la profetisa? ¿Cómo hablaban del Salvador ahí en el templo cuando llevaron José y María a nuestro Señor Jesucristo a la presentación, a la purificación? ¿Y cómo hablaron Simeón y Ana acerca del Señor? Dice la palabra en Lucas que todas esas cosas las guardaba María en su corazón. No salió del templo diciendo: no, hombre, vean, yo soy la madre del Salvador del mundo. Y casi no cabía María, no salir de la puerta del templo tan grande que se sentía. No, dice la palabra que todas esas cosas las guardó María en su corazón. Entonces, consideremos nosotros cómo somos, si nos envanecemos, si no nos envanecemos, y todo eso no lo exterioricemos, sino guardémoslo en el corazón. ¿Sí? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y a veces hasta pensamos de nosotros sin cordura, ¿verdad? Nos volamos, nos vamos hasta el cielo y no, hombre, yo soy lo máximo y puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No, con cordura piensa de ti cómo eres, ¿sí? Sin despegar el piso, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Regresemos a Gálatas, por favor. Versículo 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Sí? Consideremos nuestra obra que estamos haciendo, consideremos el trabajo para la obra del Señor, y eso que evaluemos de nosotros, como ya lo dije, mejor acá lo guardamos, no lo exteriorizamos, aquí que se quede, y vivir y pedirle al Señor que nos ayude a vivir en humildad y en sencillez de corazón, porque es muy fácil pasar esa pequeña barrera, esa línea, ¿verdad? Es muy fácil. El mundo jala. Y cuando lo alaban a uno, pensar si es bueno o no ese comentario. Pero que no sea un reflejo o una forma de que nosotros nos podamos envanecer, ¿no? Porque a veces la gente nos echa flores y nos ensalza, entonces ahí está de nosotros, depende de nosotros si no la creemos o no la creemos. Mejor pedirle al Señor que nos ayude a vivir en humildad y en sencillez de corazón todo el tiempo.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Luego a veces cuando hay pláticas o reuniones y de repente el papá o la mamá empieza a hablar de sus hijos, no hombre, empiezan a hablar de superestrellas, ¿verdad? No hombre, mi hijo esto, mi hijo el otro, mi hijo hizo esto, mi hijo hizo el otro. Los logros, ¿verdad? Los logros de los hijos. ¿Está bien hacer eso? No. Vamos a Proverbios. Proverbios 27, versículo 2. Proverbios 27, versículo 2. Amén, hermanos. Amén. Alábete el extraño y no tu propia boca, dice la palabra. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Está bien que una persona hable muy bien de su familia, de sus hijos, de sus logros, ¿no? ¿Estamos demostrando ahí humildad? No, al contrario, estamos demostrando orgullo. ¿Sí? Mejor que nos alaben los demás. Alábete el extraño y no tú mismo, tu propia opinión. El ajeno y no los labios tuyos. Es más, hasta se siente normal, ¿no? Cuando llega alguien y empieza a hablar de toda su fantástica vida, como que se quiere uno apartar, ¿no? Porque pues no es bueno que uno se alabe de sí mismo. Sí. Regresemos a Gálatas, por favor. Repito el versículo 4, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En este caso, en las congregaciones, pues es el pastor el que instruye, ¿verdad?, a las ovejas del Señor en los caminos en la palabra. Entonces, pues aquí nos dice Pablo que procure a su ministro, estén atentos de su vida, estén atentos de sus necesidades, ¿sí? De vez en cuando preguntarle: ¿cómo está, pastor? ¿Cómo va su vida? Para que haya, primero que nada, una interacción sana entre el pastor y la oveja del Señor. Pero aparte también para que las ovejas pues también se entiendan y sepan la vida del pastor, ¿sí? Además de que, como siempre se los digo, yo les pido que oren por mí, ¿verdad? Que oren siempre, en sus oraciones me tengan ahí presente, para que el Señor me siga sosteniendo para su obra, para la obra de Él. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que me instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Podemos engañar a Dios? No. ¿Podemos burlarnos de Él? No. Hay gente que sí piensa que se puede burlar uno de Dios, y eso no puede ser. No puede uno escaparse del Señor. Él lo ve todo. Él
de todo lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Todo lo que hagamos en nuestra vida, bueno y malo, al final va a dar fruto. ¿Fruto bueno o fruto malo? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Qué sembramos nosotros? ¿Cosas buenas o cosas malas? Al final se va a dar esa cosecha. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Vamos a Mateo, vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros le damos a nuestros hijos cosas buenas, ¿verdad? Queremos lo mejor para ellos, pues cuánto más nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero aquí, refiriéndonos a que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, la regla de oro es específicamente el versículo. Dice el versículo 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro, una ley de la vida puesta por mi Señor Dios. Si yo voy en el coche manejando y de repente me piden el paso, ¿se los doy o no les doy el paso? Si yo quiero que a mí me den el paso siempre que se los pida, ¿qué tengo que hacer primero? Pues dar el paso, ¿verdad? Dar el paso. Para que cuando yo lo solicite, también sean corteses conmigo. Pero si todo el tiempo estoy manejando y no le doy nunca el paso a nadie, pues ¿qué voy a recibir? Lo mismo. Nunca me van a dar el paso. Entonces empecemos por nosotros mismos. Demos amor y recibiremos amor. ¿Sí? Demos paciencia y tendremos paciencia de los demás para con nosotros. La regla de oro. Muy gráficamente, el boomerang, ¿verdad? ¿Qué doy? ¿Qué doy? ¿Qué estoy dando en mi vida? ¿Para qué quiero que yo reciba amor, o amabilidad, o respeto, cariño? Estoy lanzando al mundo, estoy lanzando con mi familia amor. ¿Recibiré amor? Si yo lanzo odio, ¿recibiré amor? No, ¿verdad? Si lanzo resentimientos, ¿recibiré cariño? No. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Así que sembremos amor. Sembremos buenas cosas. Sembremos armonía, paz, amabilidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice también la palabra. Debemos de amar a nuestro prójimo y procurarlo en todo. Y estamos sembrando amor, entonces vamos a recibir amor. Regresemos a Gálatas, por favor. Versículo 7 nuevamente dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? ¿Carnalidad o espiritualidad? Debemos de sembrar espiritualidad. Debemos de sembrar todo lo bueno que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra odio, va a cosechar odio. El que siembra enojo, va a cosechar enojo. El que siembra envidia, va a cosechar envidia. Y su estado va a estar igual. No va a cambiar. Y al final de la vida de esa persona, ¿en qué estado va a estar? ¿De amor? ¿De paz? ¿De gozo? ¿O de amargura? De amargura. Hay gente que no suelta, ¿verdad? No suelta. Por circunstancias de la vida le sucedió algo malo, lo perjudicaron en algo. Y ahí lo tenemos atesorado y no lo soltamos. ¿Qué va a pasar al final de la vida? ¿Qué voy a cosechar? Esa amargura. Y no me va a soltar, no me va a dejar crecer, no me va a dejar vivir. Y es más, hasta una enfermedad lo que podemos ocasionar. Porque también esos sentimientos se transforman en enfermedades. Por eso debemos de tener cuidado de qué sembramos. ¿Qué sembramos? Aquí hay una lista de las obras de la carne. Aquí en Gálatas 6:16 nos dice el Señor en su palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Podemos ser carnales espirituales, hermanos? ¿O espirituales carnales? No se puede. Hay hermanos que viven así, ¿verdad? Que se dicen ser espirituales, pero son carnales. Eso hemos visto, ¿verdad? Pero no se puede ser un carnal espiritual o un espiritual carnal. No se puede. O eres del espíritu o eres de la carne. Es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Chocan entre sí. El espíritu y la carne. ¿Sí? Y dice la última parte de ese versículo: para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense. ¿No? Que un espiritual pueda hacer todo lo que su carne le pida, pues ¿qué rienda va a tener? Ninguna. Pero hay un freno, ¿verdad? Hay un freno en nosotros, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que es el que nos dice: no hagas esto, no hagas el otro. Nos va dirigiendo, nos va llevando, es nuestra guía, dice la palabra. Él nos guía, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. ¿Sí? Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces ya no estamos bajo la ley, porque al ser espirituales obedecemos la palabra de Dios en automático, ¿sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. A veces decimos, bueno, pues los pecados grandotes, pues no, ¿verdad? No, yo ya me salvé, ¿no? De los primeros 3, 4 que dice la palabra, pero luego vienen enemistades. El estar enojado con alguien, eso es una obra de la carne. Dice la palabra de Dios que dentro de lo que cabe nosotros estemos bien con todo el mundo, que estemos en paz con toda la gente. Si tenemos algún problema, alguna situación complicada con alguien, arreglémoslo, porque esa es una enemistad y es una obra de la carne. Enemistades. Hay gente que le gusta estar peleando con todo el mundo, ¿verdad? Así es su entorno, y no se zafan y no sale de ese entorno, ¿sí? No hay que tener enemistades. Hay familias que se dejan de hablar por años, y por situaciones visibles a veces. Acerquémonos y arreglemos, demos testimonio nosotros de que somos hijos de Dios. Acerquémonos con ese familiar que está resentido y hagamos las paces para dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Hay gente que todo el día se pelea, ¿verdad?, con todo el mundo en el tráfico. ¿Eso es ser hijo de Dios? ¿Eso es tener al Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo? No. Pleitos, celos, los celos. Hay celos enfermizos, hay celos amargos que no te dejan vivir. Yo era muy celoso antes. El Señor me quitó los celos. No te dejan vivir. A veces piensas cosas que no son. A veces piensas y te inventas unas historias que el único que se está haciendo daño eres tú. Le digo porque yo me he inventado esas historias en mi mente, ¿sí? Y no me dejaban vivir, no me dejaban estar bien en paz conmigo mismo. Soltemos esos celos, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón: ayúdame a no ser celoso, Señor, porque me daño yo y daño a los demás y no vivo en paz. Esa es una obra de la carne, los celos. Pidámosle al Señor, ¿sí? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Así de que, como lo dice la palabra aquí en Gálatas, pongámonos a prueba qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y en el terreno que no estoy bien con el Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a quitarnos esas obras de la carne. Y dejemos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, porque también no lo dejamos, anteponemos nuestra carne. Entonces el Espíritu Santo se contrista y ya no actúa, porque sale la carne. Regresemos a Gálatas 6, por favor. Versículo 9. No nos cansemos, pues,
de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿El mundo se cansa de hacer el mal? No se cansa el mundo de hacer el mal, ¿verdad? Diario en las noticias vemos que pasó esto, que pasó aquello, y que fulanito hizo esto, que fulanito hizo aquello. No se cansa el mundo de hacer el mal. Entonces, si el mundo no se cansa de hacer el mal, ¿por qué nosotros sí nos cansamos de hacer el bien? ¿Por qué sí nos cansamos de hacer el bien nosotros? Hagamos el bien siempre, siempre. Demos el paso cuando manejamos. Yo siempre con lo de la manejada, ¿verdad? Lo que pasa es que vivimos ya en una ciudad bastante conflictiva. Entonces, si no hay prudencia en nosotros, imagínense. Tenemos que vivir así, con esa prudencia. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Estemos atentos con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea. Demos el paso, saludemos amablemente. Un vecino que vive al lado de nosotros le pasó una enfermedad, no sabemos qué, pero bajó muchísimo de peso y apenas lo vimos hace poco, muy demacrado, se ve que fue algo tremendo lo que le sucedió, porque él era dormido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tocarle la puerta y decirle a su esposa: oye, mira, yo soy cristiano, si tú me permites, pues déjame orar por tu familiar, ¿no? En fin, buscar la manera, ¿no?, de hacer el bien. Obviamente contacto, ¿verdad?, porque esas cosas también son muy delicadas y a veces la gente se cierra. Pero buscar la manera de llegar y decirle: oye, Cristo te ama, dio la vida por ti. Y empezar a compartir, empezar a predicar. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Si el mundo no se cansa de hacer el mal, ¿verdad?, ¿por qué nosotros sí nos cansamos de hacer el bien? Siempre en nuestra mente pensemos el bien hacia los demás. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. Corintios 15, 58. Amén, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Así es de que hagamos el bien y tengamos paciencia. Tengamos esa paciencia que nos demanda el Señor. Porque como dice la palabra en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo, más tarde que nunca, vamos a cosechar todo ese bien.
que estamos haciendo. A veces se desespera la gente. No es que no veo resultados, yo me porto bien con todo el mundo y no pasa nada. Paciencia, paciencia, porque acuérdense también que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son sus caminos. Él sabrá en qué momento. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No tenemos que desmayarnos. No tenemos por qué desmayar, por qué desesperarnos, por qué decir, no, yo hasta aquí ya no aguanto, ya me cansé de hacer el bien. No. Porque todo eso, mi Señor Dios, lo está viendo, lo está tomando en cuenta. Y tarde o temprano recibiremos nuestra recompensa. Repito otra vez, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano.